Nacional, por supuesto, que brindará el INDEC, pero en las últimas horas tuvimos el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a veces sirve de parámetro, suele dar algún puntito arriba, pero vamos a ver qué pasará en la inflación de enero y cuando la conozcamos la próxima semana, y el número de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 21,7%, conocida durante este mediodía. Vamos a hablar de este tema con Aldo Abrán, que es economista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo, Aldo. Bueno, lo dicho, 21,7% la inflación de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué se puede esperar de la inflación a nivel país? Entonces, ¿es un parámetro, es una vara comparable? Es una vara comparable, suele dar un poquito a veces más alto, sobre todo cuando hay cambios tarifarios, pero te marca ya una tendencia, ¿no? Porque la que tuvimos en diciembre incluso fue mucho más alta que la inflación de 25,5% que dio el INDEC, lo cual ya te anticipa que todos los del sector privado que están estimando que se va a ubicar por abajo enero del 20%, probablemente tengan razón y en nuestro caso nosotros relevamos, porque es un relevamiento mucho más chico que el INDEC, justamente para tratar de predecir qué es lo que va a dar el organismo oficial, pero nuestro relevamiento dio 19,4, ¿no? Con lo cual va en ese sentido, y es más, estamos viendo que la desaceleración se va a profundizar en el mes de febrero, con un 15%, más o menos está yendo para ese porcentaje, lo cual es una buena noticia si te pones a pensar que hasta el mes de diciembre estábamos hablando de un proceso hiperinflacionario, que es cierto que no lo abandonamos, pero bueno, un proceso hiperinflacionario es cuando cada vez los números de un mes dan mucho más alto que los del mes anterior, y en este caso ya estamos viendo una tendencia a la baja, ¿no? Bueno, en diciembre hablábamos de una inflación trimestral cercana al 70, 80, 90%. Y hoy estamos muy lejos de eso, incluso yendo justamente a la baja. ¿A qué se debe? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el gobierno anterior la maquinita de imprimir pesos, y en función de ponerle platita a la gente para que en el bolsillo para que los vote, estaban dando a más no poder, ¿no? Con lo cual la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda fue fenomenal. Lo mismo que el hecho de que había una huida del peso por parte de la gente, que era la forma que tenía de protegerse de ese impuesto inflacionario que le estaban quitando en términos de poder adquisitivo de sus pesos para financiar al gobierno. La forma era achicando eso de lo cual me van a sacar poder adquisitivo, que son los pesos, y lamentablemente eso potenciaba aún más la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. La verdad es que desde que asumió este nuevo gobierno, la cantidad de pesos en el mercado casi no ha variado, o sea que ahí ya tenemos una primera diferencia. Bien. Y lo segundo es que tenemos como una tregua, le han dado una tregua a este proceso hiperinflacionario desde el lado de la gente que demanda pesos, en la expectativa de que confirme un cambio de rumbo, ¿no? Entonces vos lo que has visto en realidad hasta el mes de diciembre fundamentalmente es, primero, el reflejarse de una buena parte de la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda por lo que se emitió antes del 10 de diciembre, reflejarse en ese mes, y que vas a ver en forma decreciente, que va a terminar de reflejarse, yo diría, a lo largo de este primer trimestre. Y lo otro, también una realidad, ¿no? Es un desastre lo que dejaron en materia de precios en la anterior gestión, que hubo que normalizar. Si vos a un productor no le pagás lo que corresponde, olvídate de que haya una recuperación económica. El tipo, al contrario, va a producir cada vez menos, ¿no? Entonces había que normalizar un montón de precios. Eso se hizo en gran parte, es verdad, en diciembre, en realidad desde el 19 de noviembre que se terminó el acuerdo para mantener atrasados los precios con los productores. Y bueno, y ahora quedan algunos, por ejemplo, las tarifas de servicios públicos y algunos precios
regulado, pero la mayor parte se normalizó desde el 19 de noviembre, después que la gente votó, y bueno, ese pacto con el gobierno de mantener los precios atrasados se terminó. Sí, se entiende. Y, a ver, hablábamos de un febrero con una inflación menor, probablemente. Ahora, si vamos a lo que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, ¿va a haber factores que hagan subir la inflación? Porque ahora estamos viendo cómo el transporte público subió en un porcentaje considerable, cerca del 250% en algunos casos. Bueno, matriculaciones en los colegios y un montón de cuestiones que hacen justamente a una suba de inflación. ¿Se puede esperar eso? Sí, sí, va a bajar, probablemente no lo haga con la fuerza que va a bajar a nivel nacional. Lo que pasa es que nosotros lo que tratamos de medir en realidad es lo que va a medir el INDEC, ¿no? Que mide inflación nacional en términos nacionales. Por otro lado, toda esta expectativa que se vio reflejada en el REM, que es esta encuesta que hace entre los que estiman variables macroeconómicas en el Banco Central, que muestra una clara expectativa de tendencia descendente de la inflación, está fundada obviamente en que esta tregua que yo dije hace un rato, que está dándole la gente al gobierno y a los políticos para que hagan los cambios conducentes a modificar el rumbo de la economía, se den, ¿no? Porque si en algún momento, como estamos empezando a ver, desde el Congreso se pone en duda la vocación del conjunto de la dirigencia política de cambiar de rumbo, y la gente va a volver a su mecanismo defensivo de antes, que es más subida del peso, más fuga de capitales, y lamentablemente todos estos pronósticos que estamos haciendo de desaceleración de la inflación, y además también hay esa encuesta incluye sobre nivel de actividad una recuperación hacia mediados de año, va a haber que tacharla, ¿no? Porque si el rumbo no cambia, ¿por qué voy a abandonar esta tendencia a ahorrar cada vez más en términos preventivos, con lo cual dejar de consumir y dejar de invertir, que nos ha metido en semejante recesión como dejó el anterior gobierno? Acá lo que hay que generar es credibilidad, y acá credibilidad se llama cambio de rumbo. Aldo, ¿cuáles fueron los factores que conformaron este 21.7% de inflación de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Mira, hubo factores como el transporte, y correcciones de precios regulados, pero acá más que nada lo relevante es la tendencia que está marcando, ¿no? Una tendencia a una normalización, esperar que los índices de precios bajen de un día para el otro, como parecía querer algunos, a un dígito anual, no va a pasar, ¿no? Los problemas tardan tiempo en resolverse. Acá lo importante es que, y tampoco mirar otros números como, por ejemplo, dentro de este REM que publica el Banco Central, está también la inflación anual, ¿no? Y la inflación anual proyectada da mayor a la del año pasado. Pero claro, los que tomaron este dato como medida de qué va a pasar con la inflación se olvidaron que en este primer trimestre muy probablemente tengamos índices de inflación que se acerquen al 300% o aún lo superen. Con lo cual, de lo que estamos hablando en realidad es que después va a bajar, ¿no? Claro. Hay que mostrar las verdaderas tendencias. De todas formas, con un poco de suerte y con viento a favor y con un Congreso que termina apoyando el cambio de rumbo, yo creo que ni siquiera vamos a llegar al 200%. Bueno, ojalá así sea. Aldo, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. Continuaremos con más información en Canales.